Ya comienza la audiencia pública relativa a la consulta del Grupo Latino de Radiodifusión, SPA, para que se revoquen o dejen sin efecto las medidas de mitigación números 1 y 2 impuestas por la resolución número 20 del año 2007, rol no contencioso 461-19. Tiene la palabra la señora relatora. Muchas gracias, señor presidente. Procedo entonces a relatar los antecedentes presentados en la consulta del Grupo Latino de Radiodifusión SPA para que se revoquen o dejen sin efecto las medidas de mitigación números 1 y 2 impuestas por este tribunal en la resolución número 20 del año 2007. Bueno, tal como lo señala en la carátula, la consultante o la solicitante es el Grupo Latino de Radiodifusión SPA y aportaron antecedentes en autos la Fiscalía Nacional Económica y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. El objeto de esta solicitud, tal como lo indicamos, es que este tribunal revoque o bien deje sin efecto las medidas de mitigación números 1 y 2 contenidas en la resolución número 20 dictada por este tribunal el año 2007, que le impone obligaciones a GLR y a sus relacionados. La resolución 20 se pronunció sobre la operación de concentración consistente en la compra por parte de GLR a Claxon Chile S.A. de la totalidad de las acciones en la sociedad Iberoamerican Radio Chile S.A. y de la participación en otras 9 sociedades filiales. El tribunal aprobó dicha operación de concentración, pero la sujetó a 4 condiciones. Las 2 primeras son objeto de este procedimiento y las 2 últimas eran de ejecución cuasi inmediata posterior a la dictación de la resolución. Las medidas objeto de este procedimiento son, en primer lugar, la medida número 1, en donde GLR y sus relacionadas están obligadas a consultar al tribunal de forma previa cualquier hecho, acto o contrato que le permita controlar, ya sea de forma directa o indirecta, la operación explotación de una concesión de radiodifusión. La medida número 2, también objeto de este procedimiento, es también una obligación de GLR y sus relacionadas de consultar a este tribunal la participación en los concursos públicos para la renovación de concesiones de radiodifusión de las que son titulares o bien tienen derechos de uso o control. GLR indica que estas medidas, el tribunal habría fundamentado la imposición de estas medidas en el año 2007 en la incertidumbre que existiría en ese momento de los efectos que generaría la operación de concentración que se consultó. De esta forma, en los procesos a los que obligan las medidas, GLR requiere demostrar el cumplimiento de las eficiencias que se prometieron en ese proceso y a la vez la ausencia de efectos anticompetitivos producidos por la concentración consultada en el año 2007. El fundamento de esta solicitud es que GLR indica que del año 2007 a la fecha ha existido un cambio significativo en las circunstancias jurídicas y económicas que sirvieron de base para la motivación y la finalidad de la imposición de las medidas. Indica en primer lugar que había una modificación en las circunstancias jurídicas que sirvieron de presupuesto para la dictación de la resolución y la derogación del régimen legal que permitió su dictación. Y en segundo lugar, indica que han desaparecido los presupuestos de hecho económicos necesarios para motivar y darle validez a este acto. En cuanto al cambio en las circunstancias jurídicas, GLR indica que luego de la promulgación de la ley número 20.945 en el año 2016, la facultad de conocer y de analizar las operaciones de concentración quedó radicada exclusivamente en la Fiscalía Nacional Económica, y el tribunal carecería, por tanto, hoy en día, de la competencia para conocer y controlar estas operaciones. De esta forma, GLR se pone en el caso hipotético que ellos quisieran hacer una nueva adquisición, en cuyo caso ellos indican que deberán, en primer lugar, consultar al tribunal en virtud de la medida establecida en el número 1, o sea, en virtud de la medida número 1. A su vez, y probablemente deberá informar de dicha adquisición a la Fiscalía Nacional Económica en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Prensa, que obliga a informar a esa entidad, a la Fiscalía, la adquisición que implique un cambio relevante de propiedad de un medio de comunicación nacional sujeto a concesión del Estado. Además de lo anterior, de estos 2 controles, si es que la operación de concentración eventual, que estamos hablando, superase los umbrales establecidos por la Fiscalía, deberá además notificar dicha operación a la Fiscalía en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley número 211. Indica GLR que esta situación supondría una discriminación arbitraria en contra de la actividad económica que es desarrollada por ellos. Añaden que la actual institucionalidad ya prevé suficientes instancias para analizar eventuales riesgos de la libre competencia y que podrían existir de potenciales adquisiciones o renovaciones de concesiones por parte de GLR y sus relacionados. En virtud de ello concluye que las medidas serían improcedentes,
y han sido derogadas por la Ley 20.945 y el texto vigente del artículo 38 de la Ley de Prensa. Además, indica que imponen una carga desmesurada en GLR en comparación con sus competidores. Revisada ya el cambio de las circunstancias jurídicas, analiza ahora GLR cuáles serían los cambios en las circunstancias económicas. Bueno, tal como se mencionó anteriormente, en la resolución 20, el tribunal condicionó la operación de concentración consultada porque habría una incertidumbre sobre los efectos que generaría esta operación e identificó dos riesgos. El primero, el riesgo de una fijación de precio abusivo, y el segundo, el riesgo de que se adopten prácticas exclusorias, tales como ventas atadas y precios predatorios. Respecto a estos riesgos, GLR indica que la incertidumbre que el tribunal vio al dictar la resolución 20 en el año 2007 ya no existiría a la fecha, porque ya han transcurrido 12 años y han habido 7 consultas presentadas por GLR al tribunal para la aprobación de renovaciones de concentración. Y en esas consultas no habría evidencia de que GLR se haya comportado de la forma anticompetitiva que el tribunal tenía la incertidumbre en su momento en el año 2007. Agrega además que en estos 7 procedimientos GLR ha acreditado que la operación que dirigen a la resolución 20 sí ha producido las eficiencias esperadas y que no sería proporcional o proporcionado exigirle acreditar nuevas eficiencias al eterno, ya que luego de 12 años y considerando la evolución del mercado, no sería razonable esperar que se sigan produciendo nuevas eficiencias. Así, para poder analizar cuáles son los cambios de las circunstancias económicas, GLR describe en primer lugar el mercado de la radiodifusión. Indica que se trata de un mercado bilateral, donde las radiodifusoras compiten tanto por atraer a los auditores como a los avisadores publicitarios. Los auditores, es importante mencionar, que no pagan por su contenido y experimentan 0 costos de cambio. Y los avisadores, por su parte, reparten su inversión no solamente en las radios, sino que también en un esquema mucho más amplio de plataformas. De esta forma, indica que este mercado se caracteriza por la existencia de un multi-homing de ambos lados, lo que dificulta o dificultaría la ejecución de prácticas ilícitas en abuso de un eventual poder de mercado. Así concluye que lo que les señalo. Bueno, la resolución 20 definió, en cuanto al mercado relevante específico, GLR indica que la resolución 20 definió el mercado relevante del producto como el de venta de espacios publicitarios para difusión de publicidad en radios AM y FM. Dicha definición de mercado relevante fue modificada por este mismo tribunal en la resolución 32 en adelante y restringe el mercado relevante del producto solamente a la venta y difusión de espacios publicitarios en radios FM. En este mercado, las agencias de medios o los grandes avisadores, es importante considerar que invierten en más de un tipo de plataforma, lo que genera un efecto disciplinador importante en este mercado, y además señala que la segmentación, que es característica de las radios, ya no sería exclusiva de ella, ya que ya existen plataformas que ofrecen una segmentación más directa, como sería Internet, TV cable y la TV satelital. En cuanto al mercado geográfico, GLR indica que este debe determinarse en base a la demanda de espacios publicitarios, y en especial si la publicidad se emite a nivel local o regional. Al respecto, ellos indican que prácticamente todos sus ingresos provienen de publicidad a nivel nacional. En relación con los cambios experimentados en el mercado, GLR señala que, a diferencia de lo que sucedía en el año 2007, hoy en día los consorcios radiales, que tienen más de una radio, más de una marca radial, y que participan de este mercado relevante, participan además de otro fenómeno llamado multimedio o multiplataforma. Esto les permitiría aprovechar economías de ámbito o alcance, lo que había sido reconocido por este tribunal en la resolución 41, y a su vez les permitiría obtener mayores niveles de audiencia. Esta característica los convertiría en competidores potentes y efectivos de GLR y sus relacionados. Además, indica como otra circunstancia que ha cambiado en el mercado radial FM, el impacto que sobre este ha tenido el ingreso de nuevas tecnologías, tales como la digitalización de la radio y las plataformas de música online. Atendido los cambios de circunstancias económicos antes descritos, GLR concluye que estos harían imposible que se materialice alguno de los riesgos que en su momento previó el tribunal en la resolución 20. Indica además que la inversión publicitaria en los medios de GLR y sus relacionadas se ha mantenido estable, mientras que la de sus competidores ha crecido, y lo mismo habría sucedido con los índices de audiencia. Añade que GLR y sus relacionadas no han adquirido nuevas concesiones de radiodifusión, por lo que su capacidad de emisión no ha variado,
y que además el fuerte dinamismo de la industria mantendría una presión competitiva por mejorar contenidos e innovar para hacer más atractivos sus productos. Así, luego de analizar la industria y el mercado relevante, la consultante analiza ahora la eventualidad de que cada uno de los riesgos identificados en la resolución 20 puedan suceder hoy en día. Entonces, en relación al riesgo de cobro de precio excesivo, GLR indica que este no existiría. En primer lugar, porque la consultante y sus relacionadas no tendrían una posición de dominio en este mercado, sea que se mida por niveles de audiencia, por ingresos por venta en espacios publicitarios o según su capacidad de emisión. Luego, indica que no existirían asimetrías de información que permitan la aplicación de una estrategia de precio abusivo, toda vez que las agencias de medios gozan de poder de negociación, ejerciendo una presión competitiva y generando un efecto disciplinador en el mercado. Reconoce, eso sí, que este efecto disminuiría a nivel local, donde se contrata. Sin embargo, en estos casos, no sería posible tampoco el riesgo de fijación de precio abusivo, porque la principal competencia que enfrentarían son las radios de carácter local. A su vez señala que este riesgo nunca se ha materializado y que no existe una lógica económica en que se materialice. Agrega que la entrada al mercado es posible mediante la adjudicación de una concesión o mediante la adquisición de una concesión en el mercado. Y por último señala que GLR cuenta con una política que es pública de tarificación del avisaje que ofrece a sus avisadores. Esta política de tarificación indica que se habría construido en base a criterios objetivos y transparentes de comercialización. En relación con el riesgo de ejercer prácticas predatorias, también indica que este riesgo sería imposible hoy en día, principalmente porque GLR no tendría una participación de mercado que le permita llevar a cabo estas prácticas. Además, habría una dificultad de recuperar las pérdidas generadas, porque un aumento de los precios del avisaje podría generar un efecto de sustitución con otros medios. Además, señala que habría una imposibilidad de subir los precios en la eventualidad que se remueva un competidor, dado el alto poder de negociación que tienen hoy día los medios de avisaje. A su vez señala que hay una poca capacidad para hacer frente a un aumento de la demanda, ya que no podrían aumentar los minutos destinados al avisaje sin afectar con ello la calidad de la señal y la audiencia. En cuanto al riesgo de efectuar ventas atadas o adoptar estrategias de paquetización, señala que este riesgo también sería imposible. Agrega que la política comercial de GLR y su relacionada es no condicionar la venta de un producto a la de otro, de manera tal que si un avisador o una agencia de medios quiere publicitar en una sola radio del grupo o en un solo programa en particular, lo puede hacer y no existe un impedimento para ello. Por último, indican que este tribunal ha acreditado en diversos procesos el cumplimiento de eficiencia de la operación consultada en el año 2007, que dio origen a la resolución 20, lo que sería, de acuerdo a GLR, una fundamentación suficiente para alzar las medidas que propone. Esta eficiencia indica que han sido el ahorro en costos, el fortalecimiento de la radio informativa ADN, la diversificación de los formatos y mejora en los contenidos, y la mayor inversión en estudios. Es en razón de todo lo anterior que GLR solicita que este tribunal revoque o deje sin efecto las medidas 1 y 2 contenidas en la resolución 20 del año 2007, impuestas a GLR y sus relacionados. La Fiscalía Nacional Económica aportó antecedentes a Foja 161. La Fiscalía dedica la primera parte de su presentación a delimitar cuál debiese ser el análisis que el tribunal debiese realizar para efectos de evaluar la solicitud de GLR. En este sentido, indica que, atendido que las medidas cuya revisión se solicita fueron impuestas en una resolución dictada por este tribunal en ejercicio de la potestad otorgada en el artículo 18, número 2, indica que el cambio de circunstancias que se alegue debe constituir una variable significativa de aquellas que se tuvieron a la vista para establecer las medidas. Así, el estándar apropiado para analizar la procedencia y la revisión de estas medidas debe ser una naturaleza finalista. O sea, debiese identificarse aquellos elementos que hacen que las medidas dejen de responder al fin por el cual fueron impuestas. De esta forma, la Fiscalía concluye que los nuevos antecedentes que deben concurrir deben corresponder a un cambio significativo de circunstancias, que impliquen los hechos la existencia de un cambio permanente en la estructura de mercado significativo, que torne las medidas en inoficiosas o inconducentes para el fin perseguido con su imposición. Luego de indicar el estándar con el que se debe analizar la solicitud de auto, la Fiscalía señala que se vuelve necesario efectuar un análisis de los mercados relevantes y de la industria afectada en la resolución 20.
En primer lugar, señala que para operar una radio se requiere de una concesión de radiodifusión sonora, que son otorgadas a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y que tiene una duración de 25 años. Estas concesiones se otorgan por licitación pública, que ofrezca las mejores condiciones técnicas que aseguren un buen servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley General de Telecomunicaciones. A su vez, señala que en la mayoría de las ciudades con mayor densidad poblacional no existiría un espacio radioeléctrico disponible en la banda FM. Señala a la vez que los titulares de una concesión gozan de un derecho preferente para su renovación en el concurso público respectivo, y que es posible adquirir concesiones por transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso por cualquier título previa autorización de la Subtel, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley General de Telecomunicaciones. En relación a los tipos de servicios que existen en este mercado, señalan que estos serían los servicios de amplitud modulada o AM, de frecuencia modulada o FM, y los de radiodifusión comunitaria y ciudadana. Estos últimos servicios se transmiten a través de la banda FM, pero se diferencian de ambos en la naturaleza, la zona de servicio y la finalidad. Indica que la principal diferencia entre una radio AM y una FM dice relación con la calidad técnica de la señal, ya que las radios FM son menos susceptibles a interferencias atmosféricas, lo que redunda en una mayor fidelidad sonora. Dicha diferencia de calidad habría incidido, de acuerdo a la Fiscalía, en una disminución de la audiencia de las radios AM. Agrega además que el mercado de la radiodifusión es un mercado de dos lados, ya que funciona como una plataforma que conecta por una parte a los auditores y por la otra a los avisadores de publicidad. Agrega que la publicidad sería la fuente casi exclusiva de financiamiento de la actividad radiodifusora. Y por último indica que los auditores y los avisadores se encuentran interrelacionados, ya que, manteniéndose las condiciones, los avisadores valoran más una radio por su cantidad de auditores, y los auditores, por su parte, valoran menos la radio mientras más publicidad tenga. Otra característica de este mercado sería que tiene un carácter eminentemente local, puesto que las señales de radiodifusión tienen un área específica de cobertura y los auditores solo pueden escuchar las señales disponibles en la zona en la que se encuentran. Sin perjuicio de ello, indica que existen actores que funcionan como conglomerados radiales, teniendo más de una marca de radio, y cada una de ellas con varias concesiones en distintas localidades. Los principales conglomerados de radiodifusión son los que se muestran en la lámina, los que serían a la vez los principales actores de este mercado. En azul estarían los conglomerados y abajo serían las marcas radiales de cada uno de esos conglomerados. Desde la perspectiva del consumidor, la Fiscalía indica que la radio se diferencia de otros medios de información y entretención, siendo uno de los medios más utilizados y el tercero de mayor alcance. Indica además que estos pueden estar enfocados en distintos segmentos de auditores, sin perjuicio de que un usuario puede demandar distintos segmentos, información, entretención, otros. Además indica que esta segmentación es rígida, porque puede existir traslapes entre las distintas radios. Una radio puede tener una parte informativa y una parte de entretención. A su vez señala que las radios sí compiten por el contenido, ya que a través de él llegan a los auditores y con ello a más avisadores de publicidad. Desde la perspectiva del avisaje, la Fiscalía indica que la radio es complementaria a otros tipos de publicidad en otros medios de comunicación. Señala que actualmente 2/3 de la publicidad emitida en radio es contratada a través de agencias de publicidad. Y el precio cobrado depende del alcance de la señal, las características de la audiencia, el bloque horario, el programa específico y el locutor. La Fiscalía indica que existen precios listas al que se le aplican descuentos que dependen del monto de la inversión y la periodicidad, y la permanencia. Y por último concluye que en los conglomerados que agrupan distintos medios de comunicación, la venta de publicidad radial está usualmente separada de la venta de publicidad en otros medios. Agrega la Fiscalía que el dinamismo tecnológico y la innovación son factores importantes a considerar en esta industria. Al respecto, señala y analiza la influencia de plataformas tipo YouTube o Spotify y concluye que su aparición en realidad no ha traído una disminución en el porcentaje de población que escucha radio. Señala que las generaciones más jóvenes utilizan además más de una plataforma sin dejar por ello de escuchar radio. De esta forma indica que las nuevas tecnologías que han permitido nuevas formas de acceder a la radio, tipo Internet, operan de forma complementaria al espectro radioeléctrico. Y de esta forma concluye que estas plataformas y tecnologías no compiten con la radio FM tradicional, y sería más bien complementario a este mercado.
Analizada la industria, la Fiscalía analiza ahora cuál es el mercado relevante y distingue dos mercados relevantes. El primero de ellos es el mercado relevante de avisaje publicitario, y este sería la venta de espacios para difusión de publicidad en radios FM. Habría, tal como les señalé, no incluye las AM por la diferencia de calidad que existiría, que indica que hay diferencia con publicidad en otros medios, y que geográficamente distingue un mercado nacional cuando se quiere publicitar un producto a ese nivel, y distintos mercados locales para avisadores con presencia local. En cuanto al segundo mercado relevante, sería que ese sería el mercado de los auditores de las radios, descartando así otros medios y plataformas por sus diferencias en las características y los usos, sin perjuicio de reconocer que esta situación puede cambiar a futuro en la medida que se desarrollen más profundamente radios por internet o por otras plataformas. Señala no diferencia los auditores entre los distintos segmentos, sin perjuicio de reconocer su existencia, y además indican que esta es un mercado de carácter local, sin perjuicio de los conglomerados que tendrían presencia nacional con sus marcas radiales. En cuanto a la evolución que ha tenido el mercado del año 2007 a la fecha, la evolución a nivel nacional, la Fiscalía señala que existe todavía un alto nivel de penetración en este mercado que se ha mantenido estable en los últimos años, y que oscilaría entre un 59,9% y un 61,3%. A su vez señala que ha habido un aumento en la inversión publicitaria en los últimos 5 años, que ha sido mayor al aumento que ha existido en la inversión publicitaria total. En cuanto a las participaciones de mercado, la Fiscalía analiza las participaciones de la consultante tomando 3 criterios para definirla: la audiencia, la inversión publicitaria y la capacidad de emisión. Al respecto indica que la inversión publicitaria en ingresos sería la forma más adecuada para analizar el mercado relevante, tanto de auditores como el publicitario. Sin perjuicio de ello, analiza con los 3 criterios. En primer lugar, la participación medida en audiencia. Se utilizan datos solamente de la ciudad de Santiago por su representatividad, indica la Fiscalía, y medida así, indica que GLR tendría una participación entre un rango entre un 40 y un 50%. Ahora, si se analiza por segmento, indica que GLR sería más relevante en las radios femeninas y las radios masivas. Si midiésemos la participación de GLR en inversión publicitaria, indica que esta tendría entre un 20 y un 30, pero seguiría siendo el principal actor. Y si se mide en una capacidad de emisión, es decir, en la cantidad de concesiones radiodifusoras que son de propiedad o titularidad de GLR, GLR tendría el 10,3% del total de las concesiones. En cuanto a la evolución a nivel local, si se mide la participación de GLR en audiencia, indica que GLR sigue siendo un competidor relevante en todas las localidades donde se mide audiencia. Es importante destacar que no todas las localidades de nuestro país miden audiencia radial, sino solamente aquellas que son densamente pobladas. Ahora, si se mide la participación de GLR a nivel local en inversión publicitaria, señala que en realidad esta no representa un porcentaje importante de sus ingresos y que en todas las zonas donde compite de forma local existe un competidor nacional que hace lo mismo. Por último, al analizar la participación medida en capacidad de emisión a nivel local, señala que GLR tiene una presencia importante en una serie de localidades. En las capitales regionales su presencia iría entre el 21 y el 36%, y además indica que tendría participación sobre el 40% en zonas con 5 o menos concesiones. En cuanto a las condiciones de entrada, la Fiscalía reconoce que la principal barrera de entrada serían las concesiones radiales, pues en la mayoría de las localidades más importantes no existen frecuencias disponibles y el mecanismo de renovaciones de frecuencia, donde el titular tiene un derecho preferente, no ha permitido mayores ingresos de nuevos actores. En relación con los riesgos identificados en la resolución 20, la Fiscalía indica, en lo que respecta al riesgo de venta de publicidad, señala que estas son poco probables porque las agencias de medios y los avisadores que operan directamente basan su decisión de inversión publicitaria considerando el costo por contacto, por sobre una radio en particular o un segmento específico. Además, indica que a nivel nacional las agencias de medios cuentan con un poder de contrapeso relevante frente a GLR. En relación con el riesgo de fijación de precio aducido, la Fiscalía indica que su verificación también es poco probable, dada la estructura actual del mercado, ya que tanto a nivel nacional como local existen alternativas para los avisadores, y además existe una contestabilidad por parte de los competidores.
Por último, en relación al riesgo de precios predatorios, indica que este también es un riesgo poco probable por las particularidades que presenta esta industria. En específico, indica que frente a una baja sustancial en el precio, no sería posible aumentar de forma importante la cantidad de publicidad emitida, debido a la restricción que le imponen los mismos auditores, quienes prefieren un menor grado de publicidad. La Fiscalía agrega que el principal factor que permite hacer menos probable la verificación de estos riesgos, además de los indicados, sería la presencia de competidores que ejercen una presión competitiva relevante y que por tanto constituyen alternativas creíbles para la demanda de avisaje. Sin embargo, señala, la adquisición por parte de GLR de un competidor o de sus activos podría modificar los factores que permiten entender esta baja probabilidad de los riesgos presentes en este mercado. Ahora, analizando las medidas, respecto a la primera medida, la de consultar adquisiciones, señala que a partir de la entrada en vigencia de la ley 20.945, tal como les comenté, el tribunal ya no sería competente para conocer de operaciones de concentración, de aquellas que se refiere el título cuarto del decreto ley 211. Además señala que el artículo 38 de la ley de prensa establece que operaciones de concentración de medios de comunicación social sujetos a un sistema de concesión estatal deben solicitar a la Fiscalía un informe previo, el que, en caso de ser desfavorable, debe ser comunicado al tribunal bajo un procedimiento de consulta. Sin embargo, la Fiscalía hace presente que el estándar de información y los procedimientos son diferentes. En relación a la segunda medida, que es la de consultar las renovaciones de concesión, señala que sin perjuicio de la estructura actual del mercado y de la cuota que de este tiene GLR, los riesgos que previó el tribunal continúan siendo poco probables y las deficiencias de la operación ya han sido acreditadas en los distintos procesos, al menos parcialmente. Indica que la serie de pronunciamientos a lo largo de 12 años confirmarían dicha baja en la probabilidad de que ocurran estos riesgos, lo que a juicio de la Fiscalía la medida carecería hoy día de una proporcionalidad respecto a los riesgos que en su oportunidad fueron identificados. Sin perjuicio de ello, la Fiscalía hace propuestas a lo solicitado por GLR. En relación a la primera medida, la Fiscalía propone modificarla y obligar a GLR a comunicar por escrito a la Fiscalía la celebración de cualquier hecho, acto o contrato que le permita controlar la operación, explotación o contenido de toda y cualesquiera concesión de radiodifusión que no haya notificado previamente a esa entidad por el artículo 38 de la ley de prensa. Esta comunicación es a posterior, es una vez ejecutado el acto, hecho contrato, ellos tendrían 10 días para comunicar esa operación a la Fiscalía. En cuanto a la segunda medida, la propuesta de la Fiscalía es comunicar, también hay que GLR comunique a la Fiscalía, esta vez de forma anticipada, su voluntad de renovar una concesión, precisando en ese caso las concesiones objeto de la renovación y las localidades que se verían afectadas o involucradas. Por último, la Subtel también aportó antecedentes en estos autos, indicando que GLR es titular de 194 concesiones de radiodifusión, señala que desde el 2007 GLR no ha solicitado nuevas concesiones y ha enajenado 23 concesiones radiales. En cuanto a la disponibilidad de espectro, para otorgar nuevas concesiones FM, señala que esta es muy variable y depende de múltiples factores, tales como el entorno topográfico o las características técnicas de las radioemisoras que existen. No obstante ello, la Subtel señala que en las capitales regionales, al menos entre la cuarta y la 10ª región, es improbable que existan frecuencias disponibles para nuevas radioemisoras comerciales de potencias mayores a 100 watts, y que existen además otras áreas de gran saturación, como la quinta región y el valle central de las regiones metropolitana y novena. En cuanto a las medidas, señala que en general ambas medidas afectan a un solo grupo radial y no a todos los operadores del mercado. La Subtel en este sentido señala que estas medidas se justifican o se justificarían en la medida que existiría una situación de riesgo que se intenta prevenir. En relación con la medida número 2, la de la renovación de concesión, existen que a su juicio no existirían riesgos evidentes en su alzamiento, considerando principalmente la evolución del mercado, las resoluciones favorables del tribunal autorizando las renovaciones y la convergencia de las plataformas radiales. A su vez señala que existen mecanismos alternativos de revisión y que administrativamente la eliminación de esta medida o condición tendría un impacto positivo en los procesos de la Subtel en relación a los plazos asociados a los concursos públicos donde hay una renovación, donde se pueden renovar.
Y esos serían los antecedentes presentados en autos. Puede intervenir el apoderado del Grupo Latino de Radiodifusión S.p.A. por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a compartir pantalla de la presentación. Con la venia del Honorable Tribunal, intervengo en esta audiencia pública en representación del Grupo Latino Radiodifusión S.p.A., en adelante de GLR, sucesora legal de GLR Chile Limitada. El objeto de esta presentación y de la consulta de GLR consiste en solicitar que se revoquen formalmente o se dejen sin efecto las medidas de mitigación números 1 y 2 de la resolución número 20 del año 2007. La solicitud de la presente consulta tiene su fundamento en que actualmente concurren nuevos antecedentes que dan cuenta de un cambio significativo en las circunstancias tanto jurídicas como económicas que sirvieron de base para la motivación y finalidad de la imposición de las medidas, lo que se verifica a través de dos elementos principales. En primer lugar, las medidas son improcedentes porque su cumplimiento plantea el ejercicio por parte de este honorable tribunal de una potestad que ya no se encuentra dentro de la esfera de sus atribuciones, y que el propio legislador, después de la modificación de la ley 20.000, introducida del decreto ley 211 por la dictación de la ley 20.945, ha transferido a la Fiscalía Nacional Económica. Y en segundo lugar, las medidas han devenido innecesarias, ya que actualmente existe evidencia contundente que demuestra que las condiciones actuales del mercado, y particularmente las participaciones de GLR, no son las mismas observadas al momento de la dictación de la resolución 20, y en su conjunto hacen inviable o prácticamente imposible que se materialice cualquiera de los riesgos detectados en ella. Sobre este particular, solamente una acotación de hecho muy puntual respecto a lo señalado en la estupenda relación que hizo la señora relatora. No es efectivo que la capacidad de emisión se haya mantenido permanente. De hecho, la capacidad de emisión bajó. GLR tenía cerca de 230 concesiones el año 2007 y actualmente tiene cerca de 170, de las cuales al menos 15 están actualmente en tramitación porque se están vendiendo un tercero. ¿Ya? Cada uno de estos puntos es por sí mismo fundamento suficiente a juicio de esta consultante para el alzamiento de las medidas. GLR es una sociedad, vamos a pasar muy rápido por esto, que a través de directamente y a través de sus relacionadas, desarrolla en la actualidad y opera el negocio de la radiodifusión a través de 10 marcas. Estas son Radio Futuro, ADN, Activa, Rock and Pop, Imagina, Los 40, Pudahuel, Corazón, FM2 y Concierto. Actualmente, como señala la propia Subtel en su presentación de Foja 133, GLR está llevando a cabo un procedimiento de reorganización interno, lo que va a implicar que en el mediano plazo todas estas concesiones estén alocadas solamente en 4 sociedades. Respecto a las medidas, ya señaló la señora relatora cuáles son las 2 medidas respecto a las cuales se solicita su alzamiento. Es importante dejar en claro que la resolución 20 impuso 4 medidas, de las cuales 2 de esas medidas, las medidas 3 y 4, eran medidas, por decirlo de alguna forma, de ejecución inmediata, porque implicaban actos que se tenían que realizar de inmediato una vez de aprobada la operación, con el objeto de cumplir con ella, y estas se cumplieron satisfactoriamente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, las únicas 2 medidas de aplicación permanente son la medida número 1 y la medida número 2. La medida número 1 consiste en términos generales en que GLR debe consultar en forma previa ante este honorable tribunal cualquier hecho, acto o contrato por el que adquiera derechos que le permitan controlar la operación, explotación o contenidos de una concesión de radiodifusión distinta de aquellas contenidas en la denominada resolución 20. Es importante tener en cuenta acá que la misma Fiscalía Nacional Económica reconoce en el párrafo 44 de su aporte de antecedentes que los elementos de la definición de operación de concentración se encuentran dentro de la descripción típica que hace la medida número 1. Y en segundo lugar, la medida número 2 consiste en que GLR debe consultar en forma previa a este honorable tribunal su participación en los concursos públicos para la renovación de sus concesiones de radiodifusión sonora. Acá hay una cosa que es muy importante en el tribunal. Han transcurrido 13 años desde la dictación de la resolución 20 del año 2007. Han sucedido 7 procedimientos de consulta en los cuales mi representada ha comparecido ante este honorable tribunal solicitando la autorización para participar en los procesos de renovación. Y en todos ellos, no solo no ha sido posible acreditar la existencia de los riesgos que existían al momento de la dictación de la resolución número 20, sino que además se tuvo por acreditar las eficiencias. Obviamente la acreditación de las eficiencias, como veremos más adelante, tiene un límite. No es posible y no es razonable pedirle a una operación de concentración que ocurrió hace ya 13 años que siga produciendo las eficiencias que se comprometieron y que ya se verificaron en la práctica. En los procedimientos en que se ha llevado a cabo durante estos 13 años y que este honorable tribunal ha tenido la oportunidad de conocer,
se ha verificado de manera fehaciente que no han concurrido ninguno de los riesgos que levantó la resolución 20. Los riesgos que levantó la resolución 20 eran la fijación de precios abusivos, la imposición de precios predatorios y las ventas atadas. Ninguno de esos supuestos ha sucedido en la red. De hecho, como indica la propia Fiscalía Nacional Económica, en el párrafo 186 del informe que presentó en estos autos, señala que el estándar utilizado en diversas oportunidades para este honorable tribunal para el análisis de fondo de la vigencia de las medidas impuestas en un procedimiento de consulta requiere considerar, en primer lugar, el fin perseguido al momento de imponerlas, y en segundo lugar, si existe un cambio en las circunstancias y la estructura del mercado de carácter significativo y permanente que torne tales medidas en inoficiosas o inconducentes. Es precisamente esos dos elementos, la existencia o la necesidad de mantener estas medidas conforme al fin perseguido al momento de imponerlas, y por otra parte, si han existido o no cambios en el mercado, lo que analizaremos a continuación. Respecto a la finalidad preventiva de las medidas de mitigación, en primer lugar es necesario revisar cuál fue la finalidad que buscó este honorable tribunal en la resolución 20. Y en tal sentido, estas medidas fueron dictadas, como este honorable tribunal bien sabe, en el marco de un procedimiento que se rige por la potestad consultiva, que es eminentemente administrativa y preventiva, y que le confiere la posibilidad a este honorable tribunal de fijar condiciones para la materialización de determinadas operaciones que fueran sometidas a su conocimiento. En este sentido, las medidas de mitigación constituyen la forma en que este honorable tribunal busca asegurar la compatibilidad futura de los efectos de ciertos actos con la libre competencia, cuando existen incertidumbre respecto a los efectos que efectivamente van a tener estos actos en el futuro. En lo que respecta concretamente a estas medidas que motivan esta consulta, este honorable tribunal fundamentó su imposición en la resolución 20, indicando que los motivos para su establecimiento se encontraban en la incertidumbre relativa a los efectos positivos y negativos que la operación podía generar. Y por lo tanto se requería acreditar respecto de ello dos cosas. En primer lugar, la existencia de las deficiencias que se alegaron al momento de presentar la operación al tribunal, y la ausencia de los posibles efectos contrarios a la competencia que se señalaron en la misma resolución y que ya reseñé anteriormente. Aquí es donde nos encontramos con una cuestión que es de suma relevancia y que tiene que ver con el cambio en el régimen legal aplicable. ¿Por qué? Porque honorable tribunal, como usted bien sabe, los actos y medidas administrativas pueden cesar en sus efectos ya sea producto de causas naturales, como sería el cumplimiento sujeto, plazo o condición, como ocurrió en el caso de las medidas 3 y 4, dictadas en la resolución número 20, o por producto de causas sobrevinientes, como podría ser la revocación, la caducidad o el decaimiento por un cambio en las circunstancias ya sea jurídicas y o económicas que motivaron el establecimiento de las medidas. Cuando la resolución 20 fue dictada, y aquí nos vamos a pronunciar respecto a los cambios en las circunstancias jurídicas, el procedimiento para el control de operaciones de concentración era uno de carácter voluntario, en el sentido que no existía una disposición legal que mandatara a las partes en una operación de concentración para someter al conocimiento de las autoridades de libre competencia en forma preventiva las operaciones de concentración, ni tampoco existía un umbral que debiese ser cumplido a efectos de someter esas operaciones al conocimiento en aquella época del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ergo, lo que ocurría era que existía un análisis básicamente de riesgos respecto de si una operación calificaba o no como riesgosa y por lo tanto si era o no necesario someterla al procedimiento de consulta. Por lo tanto, desde el punto de vista teleológico, era muy entendible, habida cuenta del vacío que se podía generar, que ciertos agentes económicos y que el tribunal, por la vía de sus resoluciones, sometiera a ciertos agentes económicos al trámite de consulta previo al perfeccionamiento de una operación de concentración. Todo ello es muy relevante si además sumamos que en aquella época la redacción del artículo 38 de la ley de prensa, que también somete a las operaciones que suceden en los medios de comunicación social, sujetos o no a concesión, a un régimen específico, no era la misma con la que contamos hoy día. Entonces, ¿dónde viene el cambio legal? ¿Dónde viene el cambio en las circunstancias? Viene cuando primero por un lado, en el marco o en el régimen de operaciones de concentración, cuando se modifica el decreto de ley 211 a través de la ley 20.945 y se incorpora el denominado título cuarto, que es el que regula actualmente las operaciones de concentración. El cual establece, como este honorable tribunal bien sabe, que aquellas operaciones de concentración definidas como tales en el artículo 47 del decreto de ley 211 que cumplan con los umbrales establecidos por la propia Fiscalía Nacional Económica, por el propio Fiscal Nacional Económico mediante resolución exenta, deberán someterse a la revisión previa por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Y adicionalmente, en lo que dice relación con el artículo 38 de la ley de prensa, que también es relevante para estos efectos,
el artículo 38 señala que todo cambio relevante en la propiedad de un medio de comunicación social sujeto a concesión debe ser informado en forma previa a la Fiscalía. Y si no se trata de un medio de comunicación social sujeto a régimen concesional, como ocurre con las concesiones de radiodifusión de mi representada y todos quienes intervienen en este mercado, se debe informar ex post a la Fiscalía dentro de un plazo de 10 días desde el perfeccionamiento de esa operación. Nótese acá que la modificación legal respecto a las facultades del tribunal establece algo que es bien relevante, pues el artículo 18, número 2 actual señala que este tribunal tiene facultades para conocer, a solicitud de quienes sean parte o tengan interés en los hechos, actos o contratos existentes o por celebrarse distintos de las operaciones de concentración a que se refiere el título cuarto. Ergo, ha ocurrido en la práctica, en los hechos y desde el punto de vista legal, un cambio importante en las circunstancias que se tuvieron en vista a la hora de establecer estas medidas conforme a la resolución número 20, por cuanto actualmente la Fiscalía carece de competencia para pronunciarse respecto de operaciones de concentración. Y a mayor abundamiento fue este propio honorable tribunal el que mediante el autoacordado número 17 del año 2017 derogó la regulación que había otorgado específicamente para la notificación de operaciones de concentración al tribunal, al derogar el autoacordado número 12, que era el que establecía específicamente cuáles eran los antecedentes que las partes debían proveer al tribunal a efectos de notificar una operación de concentración. La mantención de las medidas es una discriminación arbitraria de la actividad económica que desarrolla GLR y su relacionado. A este respecto, no solamente el problema es procesal, sino que de mantenerse las obligaciones impuestas en las medidas, ello implicaría que GLR y su relacionada están sometidas a un cúmulo de procedimientos que no se condicen ni con la naturaleza ni con el objetivo de la regulación actualmente vigente para controlar operaciones de concentración y con el propósito que buscan las medidas. En efecto, pienses hipotéticamente por un segundo que en el caso de la adquisición de una nueva concesión, GLR tendría que cumplir con la medida número 1, es decir, consultar al tribunal, que ya no existe, ante el cual ya no existe un procedimiento de control de operaciones de concentración, ni siquiera existe un autoacordado que señale cuáles son los antecedentes que se deben presentar a este tribunal a efectos de analizar esa adquisición. Además, GLR tendría que evaluar si se cumple o no se cumple con los umbrales, a efectos de notificar preventivamente a la Fiscalía Nacional Económica. Y además de eso, si la adquisición implica el cambio relevante en la propiedad de un medio de comunicación social sujeto a concesión, como es el caso, GLR tendría que pedir informe previo a la Fiscalía conforme al artículo 38 de la Ley de Prensa. O sea, estamos hablando de 3 capas de revisión respecto de la adquisición de una concesión, honorable tribunal. Lo anterior, mutatis mutandi, es lo que GLR y sus relacionadas han debido hacer debido al cumplimiento de la medida número 2, de cara a su participación en concursos para la renovación de concesiones con posterioridad a la entrada en vigencia del título cuarto. Porque recuérdese que durante estos 13 años GLR no ha adquirido nuevas concesiones, por lo tanto no ha tenido que hacer uso de la medida número 1, pero sí ha tenido que hacer en 7 ocasiones a esta altura uso de la medida número 2. Y respecto a la medida, de la medida número 2, GLR ha debido hacer lo mismo. Ha debido, primero, consultar a este tribunal en forma preventiva antes de participar en los concursos de renovación. Ha debido hacer el análisis de umbrales para efectos de determinar si tiene o no que notificar esa participación a la Fiscalía Nacional Económica, e incluso ha hecho, cada vez que ha sido necesario, el análisis del artículo 38 de la Ley de Prensa. No hablaré más respecto de la innecesaria y clara redundancia de los procedimientos y los importantes costos que implican para un privado y, por cierto, para la administración del Estado tener que estar revisando cada vez que mi representada quiere participar en los concursos de renovación, que es lo que efectivamente está ocurriendo. Pero sí me quiero detener respecto de lo que importa la imposición de cargas desproporcionadas sobre un agente económico que constituye una verdadera discriminación arbitraria, por cuanto no existe razón para imponer a GLR una onerosidad sustantiva y procesal de la cual carecen todo el resto de los agentes económicos del país, es decir, un trato diferenciado, no sujeto a razones económicas proporcionales, que afecta o al menos puede tener la aptitud de afectar el desempeño competitivo de GLR y su relacionada en el mercado relevante. El ordenamiento jurídico actual ofrece suficientes resguardos e instancias de análisis. Recordemos acá que contamos hoy día con el título cuarto. El título cuarto no solo le confiere a la Fiscalía Nacional Económica la facultad de conocer aquellas operaciones de concentración que los particulares le presenten, porque cumplen con los umbrales, sino que la Fiscalía tiene una facultad sui generis, que no existe en muchas otras jurisdicciones en el mundo, que es investigar aquellas operaciones de concentración que sin cumplir con los umbrales sean consideradas por la Fiscalía como riesgosas dentro de un año contado desde el cierre o el perfeccionamiento de su operación.
Honorable Tribunal, no se entiende entonces cómo la Fiscalía, ya nos referiríamos en su momento a las modificaciones o a las medidas alternativas que propone la Fiscalía, que la Fiscalía, teniendo tales facultades desde el punto de vista legal, quiera sumar una capa más, una carga más sobre mi representada a efectos de poder hacer revisión de esto. Es claro que la actual institucionalidad ya prevé suficientes instancias de análisis de los eventuales riesgos a la competencia que podrían existir en estas potenciales adquisiciones o renovaciones de GLR, y por lo mismo la mantención de las medidas resulta una carga completamente desproporcionada, arbitraria, discriminatoria y en suma no ajustada a la legislación vigente. No voy a perder tiempo refiriéndome al artículo 38 de la ley de prensa, que creo que es el cierre de cualquier posibilidad de que una adquisición por parte de nuestra representada no escapase al análisis, a cualquier tipo de análisis por parte de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía en materia de telecomunicaciones y en particular en materia de radio, no solo tiene el título cuarto del decreto ley 211, cuenta con el artículo 38 de la ley de prensa, que quizás uno podría decir, desde el punto de vista de política pública, qué sentido tiene, cuando tienen un régimen de control obligatorio de operaciones de concentración, mantener la regulación del artículo 38. No olvidemos que en una antigua jurisprudencia de este tribunal se estableció que el análisis que se hace conforme al artículo 38 es el mismo que se hace a efectos de operaciones de concentración. Esta es una norma sui generis que está incluida dentro de una ley que claramente no tiene por objeto salvaguardar la competencia, sino que salvaguardar el pluralismo informativo, ¿no es cierto? Pero claramente el análisis que se hace acá y en la experiencia acumulada tanto de este tribunal como de la propia Fiscalía es un análisis de competencia, es un análisis de control de fusiones. Entonces, la Fiscalía tiene suficientes herramientas desde el punto de vista legal como para poder hacer y para poder controlar cualquier acto que considerase que pudiese afectar sustancialmente la competencia de este mercado. Vamos rápidamente a analizar el mercado en el que opera GLR y cómo ha sido su evolución. Mercado relevante, como señaló la señora relatora, y no me detendré rápidamente, en términos del producto, es la venta de espacios para difusión publicitaria en radios FM, como bien señaló la relatora, esa no fue la definición original, pero se modificó en una resolución posterior de este propio tribunal. Respecto del mercado geográfico, es necesario distinguir si la publicidad se emite con carácter nacional o local. En el caso de GLR, prácticamente la totalidad de sus ingresos provienen de publicidad a nivel nacional. Esta situación da cuenta que sin perjuicio de contar con ciertos descuelgues a nivel de localidades, para GLR el mercado mantiene un carácter eminentemente nacional. En el caso de ciertas localidades, como ocurre en el caso de Santiago, confluyen respecto de ellos tanto el ámbito local como nacional. De hecho, GLR ha tenido una postura consistente de estimar que Santiago es un buen benchmark, por decirlo de alguna forma, de la realidad de este mercado a nivel nacional. Este es un mercado de dos lados, como ya señaló la señora relatora, en el cual se sucede el fenómeno del multi-housing, razón por la cual el análisis económico en esta consulta debe considerar esta característica no solo para definir el mercado relevante, sino que también para ponderar en la medida que no existe una estructura de mercado que lo permita los efectos de la implementación de estrategias abusivas de un lado del mercado que pueden diluirse e incluso eliminarse con la existencia de este multi-housing. O sea, acá no existen costos de cambio para los auditores, y en el caso de los avisadores tampoco existen grandes costos de cambio en caso de tomar la decisión de modificar la radio o el operador a través del cual va a pasar la publicidad. Un aspecto muy relevante sobre el cual quiero llamar poderosamente la atención de este tribunal es cómo ha cambiado la configuración de este mercado durante los últimos 13 años. Cuando se sometió ante este honorable tribunal y se consultó esta operación de este honorable tribunal, el mercado era un mercado que no tenía actores multiplataforma. No existían actores como lo que ocurre con el caso de las radios del Canal 13, como ocurre con el caso del Grupo Betia, como ocurre con el caso del Grupo Agricultura, que tienen y están posicionados en distintos eslabones, son grupos multimedios, son grupos que tienen medios de comunicación escritos, que tienen canales de televisión y que a su vez tienen radio. En el caso el grupo GLR solo tiene radios. Tiene que competir contra actores que tienen la posibilidad efectiva y cierta de hacer uso de sus multiplataformas con el objeto de apalancar su posición de mercado. Actores que tienen televisión, que como este honorable tribunal sabe, tiene un gran alcance, haciendo publicidad de sus radios en esa televisión. Ese es un aspecto muy relevante a tener en cuenta, por cuanto la configuración de este mercado, que originalmente tenía pequeños grupos que tenían pocas radios, ha ido cambiando permanente y progresivamente durante estos 13 años.
Importante acá señalar un aspecto sobre el cual voy a pasar rápidamente, pero creo que es muy relevante desde el punto de vista del análisis, que tiene que ver con la irrupción de nuevas tecnologías. Y en este sentido, no tengo que llamar la atención de este tribunal acerca de la importancia que tienen hoy día ciertos actores desde el punto de vista digital y la posición de mercado que tienen ciertos actores desde el punto de vista digital en el avisaje. Las más respetadas autoridades de competencia en el mundo, partiendo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que como ustedes saben, hace poco presentó una demanda en contra de Google, precisamente por las prácticas de Google en materia de avisaje digital, pasando por la autoridad australiana que hizo un estudio de mercado muy completo respecto al avisaje digital, pasando por el Bundeskartellamt alemán y siguiendo con la Comisión Europea. Todos han levantado ciertas llamadas de resguardo o de alarma o de alerta sobre la existencia de este poder de mercado desde el punto de vista del avisaje digital, de estos grandes actores desde el punto de vista digital. Eso es algo que es muy relevante porque eso es algo que hoy día distorsiona cualquier análisis desde el punto de vista del avisaje. Hoy día cuando nosotros hacemos un análisis tradicional desde el punto de vista del avisaje y vemos que las radios compiten con las radios, la verdad sea dicha es que hoy día se compite respecto de una torta, de una inversión agregada en términos de publicidad, en la cual ha ingresado fuertemente el avisaje digital, disrumpiendo específicamente ese mercado, introduciendo un factor que hoy día, si es que nosotros hacemos un análisis tradicional del avisaje, nos vamos a quedar cortos, porque la verdad es que no vamos a estar viendo, nos vamos a estar tapando un ojo a la hora de hacer análisis, porque no vamos a estar viendo todo ese lado que hoy día es el que tiene tasas de crecimiento de 2 dígitos y donde efectivamente nosotros vemos que existe un riesgo para la competencia. Las condiciones del mercado, como les decía antes, hacen imposible que se materialice algunos de los riesgos indicados en la resolución 20. Hoy día, como dije al inicio, GLR el año 2007 contaba con 231 concesiones, hoy día tiene 170 y 15 en proceso de venta. ¿Ya? Existe este fuerte contrapeso a través de los competidores de GLR, estos grupos multiplataformas, ¿no es cierto? Y existe un gran contrapeso respecto a las agencias de publicidad. No olvidemos que las agencias de medios, las agencias de medios manejan cerca del 80% de la inversión en publicidad. Y GLR recibe de sus ingresos, el 60% de sus ingresos proviene de agencias de medios. Ergo, el contrapeso que se genera en términos de negociación es muy relevante. Bajo cualquier medición, las participaciones de GLR han disminuido desde el 2007 a la fecha. O sea, desde el punto de vista de la capacidad de emisión contabilizada en número de concesiones, GLR tiene un 26% menos de concesiones transcurridos 13 años. La inversión publicitaria ha caído un 3,4%. Y las audiencias, y ahí llamo la atención sobre, dado que se trata de información confidencial y por lo tanto, siendo esta audiencia pública, no la vamos a mostrar acá, respecto del anexo confidencial número acompañado a la consulta con las participaciones del mercado, también han bajado. Entonces, y además vemos que tenemos una industria que es muy dinámica. Tenemos una industria en la cual tiene un fuerte dinamismo, en la cual se mantiene una fuerte presión competitiva, una presión constante por mejorar los contenidos e innovar para ser atractivo tanto para los auditores como para las empresas que contratan espacios publicitarios. El cambio de las circunstancias económicas implica una imposibilidad sobreviniente de que se materialice cualquiera de los riesgos identificados. ¿Ya? No quiero volver atrás, pero quiero ser más, y perdón por ser majadero en esto, pero este tribunal ha analizado en 7 oportunidades la existencia y la verificación de las eficiencias y la verificación de los riesgos detectados en la resolución 20 del año 2007. Y en ninguna oportunidad, ni la Fiscalía Nacional Económica, ni el tribunal ha considerado que no se verifiquen las eficiencias, muy por el contrario, las estuvo por verificar, y que se pudiesen verificar los riesgos. De hecho, la Fiscalía misma lo señala en su aporte antecedente. De hecho, si nos vamos a los artículos, a los párrafos 181 y 184 del informe de la Fiscalía, se reconoce la baja probabilidad de que se produzca alguno de los riesgos. Note honorable tribunal que la Fiscalía indica que en definitiva existe una baja probabilidad de que ocurran los riesgos, lo que solo podría haberse alterado si es que GLR adquiere a un competidor o sus concesiones. Lo que, como ya se explicó, en cualquier caso, incluso si no se cumplen los umbrales, la Fiscalía tiene 2 mecanismos para analizar. Uno, el control ex post de operaciones de concentración, que no cumplen con los umbrales, y 2, el artículo 38 de la ley de prensa, que por tratarse de un medio de comunicación social sujeto al régimen concesional, estaríamos obligados a notificar a la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, no existe la posibilidad, como diríamos en buen chileno, de arrancarnos con los tarros y de no pasar o que la Fiscalía no vea una operación de esta naturaleza.
Desaparición, y un tema que es relevante, de la incertidumbre respecto a los posibles efectos adversos. El fundamento de la resolución 20 era que existía incertidumbre respecto a la producción de efectos positivos o negativos, o sea, eficiencias o riesgos. Yo creo que a esta altura, por el tribunal, transcurridos 13 años y 7 procedimientos de consulta, yo creo que esa incertidumbre ya no existe. Y si esa incertidumbre existe, lamentablemente, o no lamentablemente, afortunadamente, el sistema hoy día tiene los mecanismos necesarios como para que la Fiscalía pueda hacer su trabajo y pueda analizar. No me quiero detener más en los aspectos, creo que ha quedado claro en qué consiste la comprobación de las eficiencias, en qué consiste la no producción de los riesgos durante estos 13 años. Sí me quiero detener respecto al aporte antecedentes de la Subtel en estos últimos minutos de mi intervención. La Subtel señala cosas que son muy relevantes y muy categóricas. No olvidemos que la Subtel, junto con este honorable tribunal, han sido los reguladores que han estado a cargo de supervigilar el cumplimiento de la resolución número 20. El tribunal por la vía de conocer las consultas en forma previa antes de la renovación, de los procesos de renovación, y la Subtel conociendo de esos procesos de renovación. Y acá la Subtel señala varias cosas que son importantes. Primero, la convergencia de medios ha tenido un efecto concreto sobre la difusión radial. En cuanto a la tecnología, ha ido variando de tal manera que permite la inclusión eficiente de distintas plataformas en los soportes técnicos, como antenas, que antes no permitían tal uso. Esto explica el impacto e importancia de los actores multiplataformas. O sea, la Subtel coincide con el análisis nuestro. Además, señala la Subtel que GLR se ha desprendido de importantes concesiones, como ya señalé. Además, señala la Subtel que a lo largo de todos los procedimientos de consulta se ha tomado conocimiento de que no se han verificado los riesgos identificados en la resolución 20. Además, señala la Subtel, de no otorgarse el alzamiento a la condición segunda, GLR seguiría sujeta a solicitar la autorización durante los próximos años para la consulta de 87 concesiones de radiodifusión, honorable tribunal. 87 de 170 que detenta hoy día. Casi la mitad, más de la mitad. Lo que implica una carga que claramente ningún otro actor tiene que cumplir y que es completamente desproporcionada. Y en el contexto regulatorio actual, ya existen instrumentos que permiten el control por parte de la Fiscalía Nacional Económica ante cualquier cambio en la titularidad de las concesiones y ya sea por vía de desprendimiento por parte de GLR o de adquisición por parte de GLR. Respecto al aporte antecedente de la Fiscalía, voy a destacar 3 puntos muy rápidos. El primero, señala y reconoce que GLR ha reducido su participación en el número global de concesiones. En segundo lugar, la Fiscalía misma señala que los riesgos detectados en la resolución 20 son poco probables. Y en tercer lugar, la materialización de los riesgos solo sería posible si GLR adquiriese uno o más competidores cercanos a sus activos. Esas son las 3 conclusiones con las que yo me quedo el informe de la Fiscalía. Y la Fiscalía lo que propone, a pesar de estar de acuerdo, estar conteste en la posición de esta parte, propone modificaciones a las medidas. Y me quiero detener en esto muy puntualmente porque creo que es muy importante. ¿Cuál es la propuesta de la medida número 1 que propone la Fiscalía? La Fiscalía señala que en caso que la medida número 1, la propuesta implicaría el deber de informar dentro de 10 días desde que se perfeccione la adquisición o control de cualquier forma de una nueva concesión. Honorable Tribunal, ¿qué sentido tiene cuando GLR está sometido, por una parte, al sistema de control de operaciones de concentración, en que la Fiscalía puede conocer tanto porque la propia parte le ponga en conocimiento la operación, como porque la Fiscalía considere que, aunque no se cumplen los umbrales, la considera riesgosa? Además, está sometida al artículo 38 de la Ley de Prensa, que si no es un medio de comunicación social no sujeto a concesión, implica esta misma regla, explica la regla de informar a la Fiscalía 10 días después del perfeccionamiento. Y si es un medio de comunicación social sujeto a concesión, como es el caso de la radio, estamos obligados a solicitar informe preventivo a la Fiscalía. ¿Qué sentido tiene, honorable tribunal, introducir una tercera capa de regulación? ¿No le parece, honorable tribunal, que esto es completamente discriminatorio, abusivo y que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los fines que debe cumplir tanto la institucionalidad de libre competencia como la propia resolución número 20? En segundo lugar, la propuesta de la medida número 2, que nos parece, al menos a nosotros, completamente desproporcionada. La Fiscalía señala que GLR deberá informar a la Fiscalía Nacional Económica 180 días antes de participar en los concursos correspondientes cuáles serían las concesiones y localidades involucradas en la renovación. La idea propuesta sería que al ser informada por GLR, la FNE podría decir si corresponde iniciar algún tipo de investigación o no. Nótese, honorable tribunal, 2 cosas bien relevantes a este respecto. Los procesos de renovación radial son públicos. ¿Por qué GLR tiene que informarle a la Fiscalía un hecho que es de público y notorio conocimiento? Los
los procesos de renovación radial se publican en el diario oficial. ¿Por qué GLR tendría que informarle a la Fiscalía Nacional Económica algo que es de público y notorio conocimiento? En segundo lugar, los procesos de renovación radial no implican que GLR acreciente su participación en el mercado. Solo implica que GLR mantiene su participación en el mercado. Eso es lo que implica la renovación de concesiones. Entonces, ¿por qué GLR tiene que poner de conocimiento de la Fiscalía un hecho o acto que no constituye una operación de concentración y que lo que implica es la mantención de concesiones que ya son de su propia propiedad? No se entiende la lógica detrás de esto. La Fiscalía siempre tiene facultades para investigar si considera que un acto o hecho es contrario a las normas de libre competencia. Y no se entiende por qué GLR tendría que poner en conocimiento a la Fiscalía. Y un tercer argumento, honorable tribunal. La duración promedio de las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica es de cerca de 2 años y medio. Y la Fiscalía nos pide a nosotros que nosotros notifiquemos o le informemos con 6 meses de anticipación a participar en un proceso de renovación. ¿Qué posibilidades tiene la Fiscalía Nacional Económica de tener cerrada esa investigación dentro de 6 meses cuando el promedio de la investigación de la Fiscalía tarda 2 años y medio? Ergo, ¿qué es lo que ocurrirá en la práctica? Ocurrirá que GLR le informará a la Fiscalía Nacional Económica respecto de su participación y que previo a su participación no tendrá ninguna claridad si la Fiscalía considera que es pro o contraria a la competencia esa participación. Está sin más tiempo, abogado, para que vaya cerrando. Sin más, honorable tribunal, y concluyendo, habiéndose presentado nuevos antecedentes que dan cuenta de cambios en las circunstancias jurídicas y económicas, solicitamos, honorable tribunal, el alzamiento de las medidas impuestas completo por la resolución número 20 y solicitamos que se rechace la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica en cuanto a modificar y establecer nuevas medidas de mitigación por cuanto son completamente desproporcionadas, no conversan con la regulación actual y la Fiscalía Nacional Económica además tiene todas las facultades establecidas por la ley para poder analizar dichos actos o dichas renovaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, puede intervenir la apoderada de la Fiscalía Nacional Económica por 30 minutos. Con la venia del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, vengo en representación de la Fiscalía Nacional Económica a exponer su opinión respecto de la consulta del Grupo Latino de Radiodifusión S.P.A., quien solicita se revoquen o dejen sin efecto las condiciones 1 y 2 impuestas en la resolución 20 del año 2007. Renzo Giraudo, economista de la Fiscalía, también intervendrá presentando el análisis económico efectuado para la elaboración del informe solicitado en estos autos. Siguiente. En primer lugar, la consulta brevemente señala que sería procedente el alzamiento de ambas condiciones, ya sea porque este honorable tribunal hoy carece de la potestad de revisión de una operación de concentración radicado en esta Fiscalía, como bien lo señaló la relación, o porque las medidas han devenido innecesarias al haber cambiado las condiciones de mercado, haciendo imposible se materialicen los riesgos detectados en la resolución que las impuso. Sin embargo, y según esta Fiscalía sostuvo en su aporte antecedentes, actualmente no concurren nuevos antecedentes que den cuenta de un cambio significativo en las circunstancias de mercado que sirvieron de base para la imposición de las condiciones. Y sostenemos que no existe mérito para su alzamiento íntegro. Respecto de la condición primera, la posición de esta Fiscalía es proponer una modificación a la luz de los cambios regulatorios existentes a fin de prevenir que los riesgos avisorados por este honorable tribunal puedan materializarse. Y en cuanto a la condición segunda, a pesar de que la finalidad establecida con su imposición se ha cumplido, esta Fiscalía propone su modificación dado que las circunstancias de mercado aún ameritan mantener una obligación de información previa a las renovaciones de concesiones. Lo que corresponde entonces es revisar brevemente cuál es el estándar bajo el cual deben realizarse las medidas de mitigación en esta sede. Siguiente. En primer lugar, como bien se ha señalado en esta audiencia, a pesar de que la ley 20.945, que modificó el decreto ley 211, excluyó del ámbito de competencia de este honorable tribunal el conocimiento de las operaciones de concentración a que se refiere el título cuarto, no hay discusión de que este tribunal sigue siendo competente para realizar la vigencia de medidas de mitigación que haya sido impuesta bajo su jurisdicción. Esta facultad viene dada por el artículo 32 del decreto ley 211, que permite su alzamiento o modificación cuando nuevos antecedentes permitan variar la calificación de los actos objeto de las medidas, y así se ha señalado por este tribunal en la sentencia 147 del 2015 que vemos en pantalla. A ver, las reglas del juego en materia de revisión de medidas de mitigación en cuanto al estándar que deben cumplir estos nuevos antecedentes también ha sido establecido previamente por este honorable tribunal al resolver la sentencia 117 del año 2011, caso John Malone, en que se señaló brevemente que las condiciones que establezcan para una resolución
deben ser objeto de modificación o extinción solo en cuanto muten sustancial o significativamente los supuestos fácticos, económicos o jurídicos que las sustentaron. De esto, honorable tribunal, entonces se tiene que la modificación o alzamiento de medidas no proceda ante cualquier modificación de las condiciones de mercado desde su imposición, o ante situaciones que puedan ser transitorias, sino solo ante un cambio de circunstancias que sea significativo o relevante desde una perspectiva de competencia. Siguiente. Es este estándar de revisión, honorable tribunal, el que también es recogido a nivel transversal en la jurisprudencia y lineamientos de competencia comparados. Vemos, por ejemplo, que la guía de remedios de la Agencia del Reino Unido, Competition and Markets Authority, o la Comisión Europea, consideran que un cambio de circunstancias que amerita alzar una medida de mitigación implica un cambio significativo o de magnitud en el mercado que altere la naturaleza de los riesgos, que sea un cambio permanente, no transitorio, y que torne las medidas inoficiosas e inconducentes, que básicamente implica que dejan de operar en el sentido esperado al imponerlas. Y tal como este tribunal ha señalado recientemente en la consulta Subtel sobre espectro radioeléctrico, la resolución 59/2019, en la revisión de la vigencia de medidas de mitigación también debe considerarse en forma muy importante la vigencia de las razones que originalmente motivaron la imposición de la medida. Como veremos, este principio se vuelve muy relevante a la hora de revisar la solicitud de estos autos. Ahora revisaremos cuál ha sido la evolución de las circunstancias de mercado desde la imposición de las medidas a la fecha de la consulta. Renzo, adelante. La venia del honorable tribunal, muchas gracias. En primer lugar, si bien existe un dinamismo tecnológico importante, la investigación mostró que no sería correcto ampliar la definición de mercado relevante para medios distintos de la radio, tanto del lado de los auditores como de los avisadores. Los medios digitales, si bien han irrumpido fuertemente, en la práctica estarían actuando más como complementos que como sustitutos de la radio, lo que se refleja en que la penetración de la radio se ha mantenido constante en los últimos años y el tiempo de escucha promedio de 4 horas y media se ha mantenido constante por décadas. Esto es cierto incluso para la población más joven, que uno tendería a pensar que está más afectada por las redes sociales. Tal como puede verse en el gráfico en la diapositiva, la composición de auditores replica casi fielmente a la población en general. Si es que efectivamente existiera esta sustitución, los millennials y los centennials debiesen estar muy subrepresentados dentro de la población de auditores, cosa que no es. Por otra parte, y respecto a la publicidad en la radio, pasa algo similar. En los últimos años, la publicidad en la radio no ha caído como en los otros medios, tal como se puede apreciar en el gráfico. De hecho, ha aumentado levemente. Las características diferenciadoras se habrían mantenido y la publicidad en la radio sigue siendo utilizada en conjunto y como complemento a otros tipos de publicidad. Esto es plenamente consistente con la evidencia internacional. Adicionalmente, si bien estudios académicos muestran un aumento en la importancia de los medios digitales, por ejemplo, como Google o las redes sociales, no muestran una sustitución directa frente a la radio. Dado lo anterior, es que para realizar el análisis de participaciones de mercado no es correcto considerar otros medios digitales en la actualidad. Por eso mismo, las participaciones se van a ver en las 3 fuentes que generalmente son utilizadas para este mercado. Respecto a la audiencia, a nivel nacional puede verse que las radios de GLR se encuentran dentro de las principales radios del país y que GLR posee una audiencia cercana al 40%, que si bien ha caído en el tiempo, se ha mantenido relativamente estable, tal como puede apreciarse en el gráfico. Respecto a la inversión publicitaria, GLR es el principal actor, con participaciones que fluctúan entre el 20 y el 30%, y que según lo señalado por la consultante, habrían caído 3,8 puntos porcentuales desde la fecha de la consulta. Si uno segmenta para ver la cercanía competitiva, GLR es relevante y es particularmente fuerte en los segmentos masivo y femenino, lo que es consistente con datos de audiencia y con datos de inversión publicitaria. Respecto a la capacidad de emisión, en la actualidad GLR tiene cerca del 10% de estas, lo que representa una caída respecto al tiempo de la resolución número 20. Sin embargo, como se verá, a nivel local, en las principales ciudades, GLR sigue siendo relevante. Respecto a la audiencia en las ciudades donde se mide, puede notarse que GLR tiene participaciones de entre el 20 y el 50%, y a lo largo del tiempo,
esta se ha mantenido constante en muchas localidades, en otras ha caído levemente y solo en Valparaíso ha aumentado levemente. Respecto a la inversión publicitaria a nivel local, existe menor cantidad de información disponible. Sin embargo, los descuelgues locales representan un porcentaje pequeño de los ingresos de GLR. Por otra parte, en todas las ciudades donde GLR realiza descuelgos, a excepción de Chillán, existe al menos otro competidor nacional que también realiza descuelgue. Adicionalmente, en cada una de las localidades existen radios, tanto nacionales como locales, que disputarían la venta de espacios publicitarios de GLR. Respecto al número de concesiones, si bien ha caído a nivel nacional, a nivel local, la consultante presenta participaciones que van desde el 20 al 40% en las principales ciudades del país, que son además las que tienen el número de concesiones fijas sin disponibilidad de aumento. Por su parte, GLR posee participaciones mayores al 40% solo en localidades pequeñas, localidades donde la participación no aumentó producto de la operación, o localidades donde hubo desinversiones. En el resto de las localidades, GLR posee participaciones menores al 40%, sin embargo, en las capitales regionales y principales ciudades, la participación de GLR va entre el 20 y el 40%. En síntesis, estas tres fuentes de participaciones de mercado, tanto a nivel nacional como a nivel local, muestran que la posición de mercado de GLR sigue siendo importante. Y pese a que existirían ciertos cambios, ciertas disminuciones en algunos, ciertos aumentos en otros, la posición relativa de GLR se ha mantenido relativamente estable luego de la operación, y las radios de GLR siguen estando dentro de las radios más importantes del país. Respecto al rol de los conglomerados multimedia, la evidencia tenida a la vista en el marco de la investigación muestra que desde el lado de la demanda no existen mayores ventajas de comprarle publicidad radial a un conglomerado multimedia versus un conglomerado solamente radial. Así, los clientes manifestaron que la publicidad suele comprarse por separado, lo que se refleja que las empresas multimedia suelen tener grupos de vendedores distintos para los distintos tipos de medios. Por su parte, las concesiones radiales siguen siendo la principal barrera a la entrada. Si bien existe un mercado secundario activo y han existido reformateos, estos no necesariamente disipan cualquier preocupación competitiva. ¿Por qué? El costo de las concesiones en el mercado secundario refleja el valor presente de los flujos para un entrante marginal. Esto quiere decir que si es que llegasen a aumentar los precios y por lo tanto la rentabilidad del mercado, los precios de las concesiones también debiesen aumentar, lo que no vuelve una entrada necesariamente evidente, no vuelve que la entrada necesariamente resuelva las preocupaciones competitivas. Por su parte, hay que considerar que en las principales ciudades el número de concesiones está fija. Por lo tanto, una entrada por compra de concesión implica la salida de un actor del mercado. Este no es el típico caso donde una entrada representaba un ingreso de un actor independiente al mercado con todos los incentivos de ir a quitarle clientes al resto. Si bien han ingresado conglomerados multimedios y otros conglomerados radiales al mercado, cada uno de estos ingresos ha implicado a su vez una salida de competidores independientes. Eso es consistente con las participaciones de mercado mostradas anteriormente. Del análisis económico revisado tenemos que las variaciones en las circunstancias de mercado no califican como significativas, por lo que no ameritarían el alzamiento de las condiciones. Pero también se observa que la estructura actual del mercado, con presencia de otros actores que disciplinarían competitivamente a GLR, harían poco probables que los riesgos avisurados de la resolución 20 se materialicen. Sin embargo, esta es una foto actual, porque de alterarse dicha estructura y adquirir GLR control, ya sea directo o indirecto, de un competidor en alguno de los segmentos donde tiene mayor participación, o de nuevas concesiones de radiodifusión, la verdad es que la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de competencia proyectados por este honorable tribunal claramente sería mayor. Y por ello, esta Fiscalía propone que se modifiquen las medidas, ajustándolas al escenario regulatorio actual, y no compacte que deban ser alzadas íntegramente. Creemos que las circunstancias de mercado ameritan que se mantenga el estándar de monitoreo impuesto por este tribunal en las condiciones, y que por alguna vía regulatoria más proporcional, menos gravosa para las partes, se pueda analizar el impacto, ya sea de concentraciones o renovaciones que involucren a GLR. Por eso vamos a ver cada una de las condiciones. Tenemos la condición primera de la resolución 20. El fin perseguido al imponer la condición primera era, en lo sustancial,
que este honorable tribunal tuviera la posibilidad de revisar ex ante aquellos hechos que pudieran implicar un crecimiento en el número de señales bajo control de la empresa resultante. ¿Por qué? Digamos, por la probabilidad de ocurrencia de riesgo competitivo. Tenemos que han existido modificaciones sobrevinientes al escenario regulatorio, como la Ley 20.945, que radicó el régimen de control preventivo de operaciones de concentración en la Fiscalía. Pero creemos que eso no es causa suficiente para la revocación de la medida, ya que la estructura del mercado no ha variado sustancialmente y porque las razones que motivaron la imposición de la medida aún persisten. En efecto, el hecho que los riesgos no se hayan generado no obsta a que estos puedan materializarse si GLR adquiere nuevas concesiones de radiodifusión. Sin embargo, honorable tribunal, nos encontramos en efecto frente a una medida que se ha tornado inejecutable atendido los cambios regulatorios acaecidos y que creemos que a la luz del principio de proporcionalidad, en aras a dotarla de ejecutabilidad a la medida, esta debe ser ajustada a la realidad jurídica vigente. Siguiente. GLR sostiene que los cambios regulatorios ya existentes justificarían el alzamiento de la medida, ya que la Fiscalía cuenta, digamos, con dos regímenes preventivos que le permitirían conocer de adquisiciones de concesión de radiodifusión. Y de hecho vemos que es efectivo que subsisten actualmente dos regímenes de control previo. O sea, bajo el control de fusiones, GLR está legalmente obligado a notificar una adquisición del control a esta Fiscalía de superarse los umbrales de venta establecidos por la Fiscalía. También podría notificarla en forma voluntaria de no superarse los umbrales, e independientemente de las ventas, la operación puede, ya sea en forma concurrente o alternativamente, llegar a conocimiento de la Fiscalía conforme al artículo 38 de la Ley de Prensa, e incluso llegar a conocerla a este tribunal de iniciarse una consulta ante un informe desfavorable de la Fiscalía, como vemos en el siguiente esquema. Siguiente. Sin embargo, esta Fiscalía difiere de la posición de GLR porque el régimen regulatorio vigente es insuficiente para obtener la revisión de todas las eventuales adquisiciones de concesiones por parte de GLR. A ver, en primer lugar, considerando la estructura del mercado, la generalidad de las concesiones que eventualmente podrían ser adquiridas por GLR, la verdad que difícilmente superarían el umbral de venta unilateral establecido por la Fiscalía, de aproximadamente 19 millones de dólares de ventas anuales, por lo que en general quedarían fuera del control obligatorio de fusiones. Siguiente. En segundo lugar, respecto de la Ley de Prensa, la verdad que es bastante ilustrativo que el artículo 38 en su texto original señalaba que cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad o control de un medio de comunicación social debía ser informado a la Fiscalía y requería el informe previo que contempla la ley. Sin embargo, la Ley 20.361 del año 2009 reemplazó el artículo 38 y excluyó la palabra control de su texto legal, por lo que actualmente el artículo 38 se refiere únicamente a cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad de un medio de comunicación social. Por lo tanto, señores ministros, una interpretación literal de la norma implica, por ejemplo, que un cambio de control aguas arriba respecto de una sociedad titular de concesiones de radiodifusión, que no altera quién es el titular o el propietario de la concesión aguas abajo, sino solo quiénes son sus accionistas, la verdad que no quedaría sujeto a dicha norma y no deben informarse obligatoriamente a la Fiscalía vía Ley de Prensa o título cuarto, salvo de superar los umbrales de ventas, que ya vimos que no es un escenario muy factible. Entonces, si bien en la práctica este tipo de operaciones ocasionalmente llega a conocimiento de la Fiscalía, nosotros la verdad que recibimos muchas veces ese tipo de operaciones porque son voluntarias y preventivamente informadas vía Ley de Prensa, y la Fiscalía igualmente las analiza bajo un concepto amplio de propiedad, en estricto rigor, no informarlas a la Fiscalía, la verdad que no implicaría infracción alguna a la Ley de Prensa. Entonces lo que vemos en la realidad es que la duplicidad de regímenes entre el título cuarto y la Ley de Prensa es meramente aparente. Y no es que la Fiscalía pretenda, como sostiene la consultante, sumar una capa redundante de revisión, sino que lo que existe en la realidad es un gap regulatorio, ya que hay ciertas operaciones de concentración, como los señalados cambios de control indirectos aguas arriba, que pueden tener impactos relevantes en el mercado, pueden no ser informados a la Fiscalía por Ley de Prensa, sin sanción aparejada alguna, digamos, y bajo el tenor literal de la norma, y de no superar los umbrales de venta, tampoco deben ser notificados vía título cuarto del Decreto Ley 211. Entonces la Fiscalía también difícilmente podría enterarse de la ocurrencia de estas operaciones a efectos de poder investigarlas ex post,
digamos, porque por lo tanto esta facultad también del artículo 48, inciso 9, tampoco sustituye en forma perfecta los fines previstos de la condición primera. Entonces, luego vemos cuál es la alternativa remanente que ofrece el título cuarto, es que GLR notifique voluntariamente la operación a la Fiscalía, a la luz del artículo 48, inciso 8. Pero todos sabemos que eso implica que quedaría a su mero arbitrio el informar o no a la Fiscalía de ciertas operaciones. Entonces, cuando seguimos evaluando, digamos, cuáles son las opciones de modificaciones posibles de la condición primera, vimos que establecer respecto de GLR una obligación de notificar todas sus operaciones de concentración, independientemente de los umbrales de venta involucrados, implicaría una excepción al régimen híbrido que actualmente tenemos vigente, y que la verdad que desde una perspectiva de política pública sería simplemente reintroducir las deficiencias que se quisieron eliminar al instaurar este sistema, según vemos en esta cita del informe de la OECD del año 2014, que diagnosticó, digamos, algunas deficiencias del régimen anterior y sirvió de base para este nuevo sistema. La Fiscalía igualmente recomienda que GLR notifique voluntariamente a la Fiscalía las operaciones potencialmente anticompetitivas, considerando las ventajas que el procedimiento de control de operaciones de concentración conlleva para las partes, y esta Fiscalía en términos de mayor certeza jurídica y menores costos de transacción. Pero lo que consideramos adecuado y proporcional en este caso es reemplazar la condición primera por la obligación de GLR de comunicar a esta Fiscalía el perfeccionamiento de una operación de concentración con posterioridad a su cierre, si es que la operación no la ha notificado previamente, ya sea vía título cuarto del decreto ley 211 o informado conforme al artículo 38 de la ley de prensa. La verdad que creemos que esta propuesta no altera el régimen legal vigente, solo reduce algunas asimetrías de información, genera incentivos a notificar voluntariamente, sin ser abusivo, sin ser desproporcionado, como sostiene el consultante, de que la Fiscalía podría indagar los efectos de la operación solo de estimar lo necesario, según el inciso 9 del artículo 48, hasta un año de perfeccionada la adquisición. Ahora, finalmente, respecto de la condición segunda, vemos los fines de su imposición por este honorable tribunal eran revisar las eficiencias de la operación y velar por que no se produjeran efectos contrarios a la competencia al participar GLR de nuevos concursos públicos para renovar estas concesiones. A diferencia de lo que sostiene la consulta, la condición segunda no conllevaría una operación de concentración. La verdad que en la consulta, digamos, esto es un argumento que se basa, digamos, en varias páginas de la consulta, que las renovaciones consistirían en operaciones de concentración. Esta Fiscalía, digamos, sostiene que no. Básicamente la renovación de una concesión de radiodifusión no implica una transferencia o cambio de control que haga cesar en su independencia a un agente económico respecto de otro, ni versa respecto de entidades que pertenezcan a grupos empresariales distintos, sino sujetos a control común. Entonces las renovaciones de concesiones difícilmente podría existir un cese de independencia que dé lugar a una concentración. Y a diferencia de las operaciones objeto de la condición primera, estas transacciones no son evaluadas bajo el régimen de control de fusiones, digamos, sino que bajo el régimen común. Acá respecto de las eficiencias coincidimos con la consultante, en que este honorable tribunal ha sido consultado en los pasados 7 concursos públicos en los que ha participado GLR para la renovación de sus concesiones, y las eficiencias han sido dadas por acreditadas en todas ellas, al menos parcialmente. Y esta Fiscalía también lo ha sostenido en los 7 informes emitidos de los respectivos procedimientos de consulta, que los riesgos identificados al imponer la medida tienen una baja probabilidad de producirse. Si bien preliminarmente ello podría implicar que procedería al alzamiento de la medida, la verdad que las circunstancias de mercado no han variado sustancialmente en cuanto a los niveles de concentración, barreras a la entrada y número de actores desde la dictación de la resolución 20 a la fecha, por lo que no podemos descartar que los riesgos puedan producirse. Adicionalmente, es muy importante considerar cuál es la razón, digamos, que tuvo este honorable tribunal al imponer la obligación de consulta respecto a las renovaciones. Era precisamente, como lo indica la resolución 20, es supervigilar la situación competitiva de las mismas. ¿Pero por qué, digamos? ¿Cuál es la razón? Porque entendió este tribunal que los concursos públicos que la Ley General de Telecomunicaciones contempla para renovar o reasignar dichas concesiones constituye una importante oportunidad de desafiabilidad del mercado. Y esta es la razón que justifica nuestra propuesta. La propuesta de la Fiscalía es reemplazar la condición segunda por la obligación de GLR de informar a la Fiscalía simplemente su voluntad de concurrir a la renovación de la concesión, ya sea directamente por sus filiales, con una anticipación a la fecha en que deba presentarle a la autoridad competente los antecedentes. Indicar en la información, digamos, cuáles son las concesiones objeto de la renovación, cuáles son las localidades involucradas,
solamente a fin de que la Fiscalía pueda evaluar si la competencia en el mercado se podría ver afectada y en ese caso tomar las acciones necesarias. Creemos que ello cumpliría con los fines originalmente propuestos por la condición segunda, pero de una forma menos gravosa y proporcional. En definitiva, honorable tribunal, por los anteriores elementos económicos y de derecho, si bien esta Fiscalía considera improcedente la solicitud de la consultante de alzar o revocar las condiciones 1 y 2 impuestas en la resolución número 20, estima que existen méritos para que las medidas sean modificadas a fin de hacerlas compatibles con la regulación vigente y tornarlas proporcionales al problema de competencia detectado. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna rectificación de hechos, solo de hechos? Sí, señor presidente, en representación de GLR, me gustaría llamar la atención sobre un punto puntual bien importante, que tiene que ver con un acto propio de la propia Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía señala, y ha señalado mi distinguida contradictora, que el artículo 38 tendría una especie como de pata coja, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque efectivamente solamente los cambios relevantes... Está haciendo una interpretación jurídica, solo rectificaciones. Perdón, no, me gustaría llamar la atención sobre un informe de la propia Fiscalía Nacional Económica F-111-2018 del 1 de febrero de 2019, en el cual el informe, analizando el incumplimiento de la norma del artículo 38, la Fiscalía Nacional Económica señala expresamente lo contrario que acaba de señalar la representante de la Fiscalía en estrado. Lo vamos a acompañar después de esta audiencia porque es una interpretación de la propia Fiscalía que es contraria a los actos propios de ella. Muy bien. Señores ministros, ¿alguna pregunta? Ministro de Aragona. Hola, buenos días. Una pregunta para la Fiscalía. ¿Se escucha? Sí, sí, ministro. Queríamos ver si nos puede aclarar bien qué actos se están controlando a través de la norma de la Ley de Libertad de Opinión. Transferencias, arrendamientos, y se están dejando de lado, entiendo, reorganizaciones empresariales de acuerdo a los antecedentes que aportaron ustedes. ¿Nos pueden confirmar eso, por favor? Y lo segundo, ¿cómo está verificándose el procedimiento cuando hay dos formas de ingresar un control de este tipo de transacciones, sea por ley de prensa y en paralelo por el título 4 del 211? ¿Cómo operan estos dos procedimientos? Gracias, ministro. Sí, efectivamente, bajo el procedimiento, digamos, de ley de prensa, cuando llega un formulario, ha llegado a la Fiscalía solicitando informe previo, la verdad que llegan, digamos, por cambios de propiedad en la concesión, llegan también por arrendamientos, nosotros lo interpretamos, digamos, por arrendamientos a largo plazo, también son incorporados. Algunas veces, o sea, llegan algunas operaciones de concentración probablemente tales, por ejemplo, cambios de control, llegan también vía ley de prensa, pero no es la regla común, no siempre llegan, pero por ejemplo en casos de operaciones de concentración entre medios, por ejemplo, recuerdo el caso de AT&T and Time Warner, por ejemplo, que fue, digamos, porque cumplía los umbrales de venta establecidos por la Fiscalía, llegó, digamos, obviamente vía título cuarto, por notificación obligatoria, y también, digamos, llegó vía artículo 38 de ley de prensa. Entonces, también hay en ciertas ocasiones concurrencia, o sea, por eso en mi alegato puse que llegan concurrentemente muchas veces, y efectivamente en muchas ocasiones hay duplicidad de regímenes, pero bajo la literalidad de la norma no es obligatorio que un cambio de control probablemente tal sea notificado a la Fiscalía. Sin perjuicio que la Fiscalía cuando llegan las analiza, obviamente digamos bajo un concepto amplio de propiedad. Oiga, una pregunta en relación a eso, ¿y por qué no incluyó dentro de esta nueva condición, si usted considera que el cambio de control no está en el inciso primero ni en el inciso segundo del artículo 38, no me acuerdo los incisos, los arrendamientos? Porque los arrendamientos tampoco estarían obligados estrictamente a notificarse, aunque sean de largo plazo, si la ley habla de cambio de propiedad. ¿Por qué en la nueva condición no incluyeron los arrendamientos? Sí,
Sí, no, la verdad es que nosotros estamos considerando que dentro de la nueva condición, establecer en la condición primera una información ex post, pero que, a ver, llegan por ley de prensa arrendamientos a largo plazo. O sea, eso ya es algo que la Fiscalía tiene conocimiento vía ley de prensa y vía título cuarto. Eso es algo que tenemos conocimiento. Lo que pasa es que ciertos cambios de control aguas, lo que estamos previniendo, digamos, es este gap que estamos viendo aguas arriba, de cambios de control de las concesiones, que no haya cambio de titularidad aguas abajo el titular de la concesión de radiodifusión. Y en ese sentido... Igual, señor presidente, nuestra propuesta está redactada de tal forma que cualquier cosa que no entre por título cuarto o por ley de prensa nos los tengan que informar. Entonces, si es que ellos, a pesar de que nosotros interpretamos el arrendamiento como propiedad de una forma amplia, si es que ellos no lo hicieran, en nuestra propuesta debiesen caer dentro de las operaciones que nos debiesen informar ex post. Por eso está redactado de forma tal que de todo lo que no entre nos los tengan que informar. Ok. Señor presidente, la consultante puede hacer una acotación respecto a las respuestas de la Fiscalía, las respuestas que ha dado la Fiscalía, ¿no? Ya, acote. Pero no entremos en la argumentación y de nuevo en el alegato, porque no es la idea de este espacio. Lo entiendo perfectamente. Si solamente llama la atención con que la Fiscalía tiene una interpretación sobre este punto, en que efectivamente la Fiscalía entiende, y voy a citar un párrafo textual de una resolución de la Fiscalía del 1 de febrero del año 2019, que dice: el término propiedad para efectos del análisis del artículo 38 debe ser entendido como sinónimo del concepto de control o influencia decisiva, para ser este el que describe el atributo relevante de la propiedad para el desenvolvimiento competitivo en agente económico. Y en función de eso, la Fiscalía sí tiene competencia para conocer cambios de control. Otra cosa distinta es que si la Fiscalía considera que hay operaciones que no están siendo notificadas conforme al artículo 38, esos particulares pueden estar en incumplimiento del artículo 38 y la Fiscalía debiese perseguir el incumplimiento del artículo 38. Pero otra cosa distinta es decir acá que ella considera que los cambios de control agua arriba no forman parte como cambio relevante porque lo ha dicho. Pero lo importante es que los agentes económicos consideran que está el control y la ley habla de cambio de propiedad. Por mucho que la Fiscalía considere... En la historia de la modificación del artículo 38 se dejó en claro, en la historia de la modificación del artículo 38, que la eliminación del concepto de cambio de control no implicaba, y se entendía en sentido amplio, el aspecto de propiedad, incluyendo los cambios de control. Entonces, acá, y la Fiscalía lo hace, este informe, por favor, lo vamos a acompañar después porque me llama la atención que la Fiscalía en estrado esté diciendo una cosa tan distinta con algo que dijo una resolución que tiene un año de antigüedad. Señor presidente, ¿me permite acotar? Porque si ya estamos entrando en argumentaciones jurídicas, acá nosotros no nos estamos desdiciendo de un informe, digamos, previo de la Fiscalía. Es simplemente la interpretación, digamos, literal de la norma, que sería, digamos, que es razonable, digamos, que un privado pueda interpretarlo bajo el tenor literal, es un criterio de interpretación de la ley, digamos, pueda interpretarlo como que no incluye control y pueda no notificarlo a la Fiscalía, digamos, vía ley de prensa, y no hay sanción asociada a esa no información. Entonces, la verdad que la Fiscalía, cuando esas operaciones vía ley de prensa ingresan, obviamente que nosotros, como bien señala el informe que va a acompañar GLR, lo interpretamos bajo el concepto de propiedad, bajo un concepto amplio, y las analizamos. Pero no podemos, digamos, de desconocer que una interpretación literal de la norma que pueda razonablemente tener un privado implique una no información de esa operación a la Fiscalía por no considerar control como parte, digamos, del concepto de propiedad, porque fue excluido expresamente de la ley. Ese es el argumento de la Fiscalía. Entendido el punto. ¿Alguna otra pregunta, ministro? Ministro Barahona. Sí, una pregunta para GLR, para la solicitante. ¿Nos puede precisar bien cuáles son los argumentos que tienen para sostener que la renovación sería una operación de concentración de acuerdo al aporte a la solicitud de ustedes que fue ingresada? De hecho, como yo dije en mi alegato, muchas gracias, señor ministro, como yo dije en mi alegato, nosotros no consideramos que sean operaciones de concentración las renovaciones de concesiones. Lo que nosotros decimos es que se les ha dado el tratamiento como de operaciones de concentración durante estos 13 años, pero nunca hemos considerado. De hecho, tanto es así que en términos juristas, una renovación de concesiones lo único que hace es que mantiene las participaciones, ni siquiera afecta, no produce un cambio en el mercado.
Entonces, esa es la razón por la cual nosotros decimos, ¿por qué tendría que quedar sujeto un acto que no produce ningún cambio en el mercado? Lo único que hace es que perpetúa las condiciones en el mercado, sujeto a un control preventivo. Eso es lo que nosotros, y eso es lo que se dijo en su minuto también durante todos los procesos de consulta, y lo que se ha dicho, esta parte de eso no ha modificado su posición. Entonces, lo que nosotros decimos es una cosa distinta, se les ha dado el tratamiento, ¿por qué? Porque cuando no existía un régimen obligatorio de control de operaciones de concentración, se les aplicó el régimen voluntario. Y eso fue mediante la condición segunda. Se les trató como tales. Nosotros nunca hemos considerado que las renovaciones de concesiones puedan ser entendidas como una operación de concentración. Lo que ocurre es que ese fue el tratamiento que la resolución 20 les dio, y por lo tanto no podemos desconocer que jurídicamente se las miraba de esa forma. Pero claramente no son una operación de concentración, eso lo tenemos muy claro. Lo que nosotros decimos respecto a las renovaciones es que la medida es desproporcionada, porque somos el único actor de la industria que está sometido a este estándar, y nos parece que incluso la modificación que pide la Fiscalía es desproporcionada, porque no entendemos por qué tendríamos que estarle reportando de forma previa. Gracias. Son dos preguntas relacionadas para la Fiscalía Nacional Económica, y son económicas las preguntas. Entendí que señalan que la concentración, la participación de GLR no ha variado significativamente, y para ello de alguna manera me imagino que están agregando avisaje o radioescucha y presumiblemente avisadores. La pregunta entonces es si tienen alguna evidencia, usaron algo que sugiera que cada radio poseída por GLR está sirviendo un mismo segmento. Me explico, si cada radio estuviera sirviendo segmentos muy distintos, fueran de mucha segmentación, posiblemente una agregación no tendría demasiado sentido. Es una pregunta. La segunda es respecto de la información también de la Fiscalía, en el sentido que la introducción de nuevas tecnologías no habría reducido significativamente las audiencias. Pero mi duda se refiere si esos datos, si esa información surge de encuestas que preguntan a las personas si escuchan radio o no, casi binario, o si toman en alguna medida el tiempo que la gente está dedicada a escuchar radio. Eso es. Señor ministro, voy a partir por la segunda pregunta respecto a los medios digitales. Las fuentes que ocupamos para afirmar lo que dijimos en el aporte antecedentes y ahora en este alegato son distintas fuentes. Hay algunas que son encuestas, otras que son mediciones. Parte importante está en un libro conjunto hecho por la Archi y por Ipsos del año 2019 sobre la historia y el futuro de la radiodifusión en Chile. Ahí se muestran varias cifras que nosotros de forma complementaria ocupamos para afirmar eso. Respecto al tiempo de escucha, el tiempo de escucha promedio de radio en Chile es de 4 horas y media al día. Y ese, según dicho libro, se ha mantenido constante por décadas. Si bien puede parecer un poco quizás sorprendente cuando uno mira las horas donde se escucha radios, son fundamentalmente como 2 horas en la hora peak de la mañana y 2 horas en la hora peak de la tarde. Y respecto a los jóvenes, lo que dice el informe es que la radio casi nunca se ocupa sola, sino que se ocupa en conjunto con otros medios. Antiguamente, por ejemplo, se ocupaba mucho con las labores domésticas, ahora se ocupa mucho con las redes sociales. Entonces, en ese sentido, son datos de tiempo de escucha sumados a otros datos de estudio más propiamente de marketing. Respecto... Oiga, perdón, una acotación ahí. Entonces, los jóvenes escuchan 4 horas de radio, más Spotify, más YouTube, más Twitter. En promedio, ¿Sí? promedio sí, pero hay que considerar que esas 4 horas no es de la población en total, sino que es de la población que escucha radio en promedio hace eso.
En nuestro aporte antecedente están citadas las fuentes, es un informe público que está disponible en Internet. Con respecto a la primera pregunta, respecto a los segmentos, si bien hay cierta diferenciación en cuanto a los segmentos, y hay que considerar que igual es como un continuo de diferenciación y por lo tanto hay algunos que son más lejanos que otros. Por ejemplo, una radio informativa puede ser más lejana que una radio masiva, pero hay cierto traslape respecto, por ejemplo, a radios femeninas versus radios masivas, y de hecho, según distintas clasificaciones, algunas radios son calificadas de algún segmento y en otras con respecto a otro segmento. En ese sentido, habría cierto traslape de segmentos, pero también habría cierto traslape de personas, que según muchas veces la disposición que tienen las personas podría estar más dispuesta a escuchar, por ejemplo, una radio informativa o una radio más de entretención. También depende del momento en tiempo. Entonces, lo que nos dijeron los avisadores en la investigación es que muchas veces para llegar a una persona se pueden llegar dentro de distintos segmentos. Entonces si bien los segmentos representan quizás que radios son más parecidas, tampoco son tan distintos como para considerar los mercados distintos. No sé si ahí respondido, creo que hay una pregunta sobre los datos. No, muchas gracias. Eso era. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, con esto se pone término a la presente audiencia. Que estén muy bien.